Bienvenidos a este panel. Quiero agradecer a título personal y en nombre de los que estamos aquí a quienes nos han convocado, nos han invitado a participar de este evento. Particularmente me siento como en mi casa, muy cómodo, y después de estos ya día y medio prácticamente que venimos trabajando en un ámbito muy propicio para pensar, reflexionar y también, por qué no, a veces discutir sobre algunos aspectos vinculados con nuestra práctica cotidiana. Quiero comenzar diciendo que este panel se llama Los factores invisibles del desarrollo, y esto ya nos genera una pequeña dificultad, que es pensar negativamente en cierta invisibilidad de algunos temas. Pero cuando uno mira los temas de desarrollo humano, inclusión social, equidad, si uno estuvo presente en los paneles previos, se da cuenta de que estos paneles, por lo menos para nosotros, no son invisibles. Ya han aparecido en varios momentos, en varias ocasiones. Pero se me ocurrió seguir pensando en la sugerencia de quienes organizaron el panel con este nombre, y recordé un texto de Eduardo Galeano que escribió hace más o menos 10 años, cuando fue la crisis más grande que tuvo la Argentina en los últimos tiempos, y a ese texto él le llamó Los Invisibles. Y la primera frase de ese texto es: el sistema está ciego. Es decir, no es solamente la ceguera de las personas, que evidentemente los que estamos aquí probablemente vemos, sino los sistemas que construimos, las instituciones, la cultura que vamos construyendo y que quizás está ciega. Y 3 formas de ceguera que, como yo ya estuve viendo las presentaciones del panel, podemos pensar. La de los que no pueden ver, porque tienen una limitación física. Uno podría decir la ceguera ontológica, no reconocer que existen ciertas personas o ciertas áreas de la realidad o ciertos problemas. La segunda, la de los que no quieren ver, o podríamos llamarla la ceguera epistemológica, los que reconocen que hay ciertas realidades, pero las minimizan porque prefieren mirar hacia otro lugar o hacia otras soluciones o hacia otros problemas. Y la tercera, la de aquellos que no quieren reconocer aquello que han visto, que podríamos llamarle la ceguera pragmática, es decir, ven, pero cuando actúan es como si no vieran. Creo que lo que vamos a escuchar hoy en este panel tiene mucho que ver con estas 3 formas, y esperemos al terminar ver un poco mejor. Va a empezar el panel, quien nos va a iluminar, primeramente Marcel Peralta. Voy a presentarla brevemente en función del currículum que tenemos aquí. Es licenciada en Ciencia Política. Su formación y área de trabajo ha estado siempre centrada en el diseño y la implementación de políticas públicas vinculadas con el empleo y la formación profesional, en especial vinculados a los jóvenes. En el Estado ha sido funcionaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente es asesora de la presidencia de la Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional de la provincia de Córdoba. Ha participado como delegada oficial, organizadora, expositora en distintos seminarios, y ha sido coautora de numerosas publicaciones vinculadas a la ciencia política, la formación profesional y la capacitación laboral, entre otras cosas que vamos a omitir por cuestiones de tiempo solamente. Bienvenida, Marcel. Bueno, buenas tardes. Creo que ya es tarde, aunque no hemos almorzado. En principio, muy agradecida de poder compartir este espacio con todos ustedes, muy agradecida a la gente de la DEC que ha puesto tanto empeño y que ha organizado un evento que nos ayude a reflexionar sobre estos temas que son tan importantes para la provincia, para el país, para la región y, ¿por qué no, para el mundo? Yo voy a arrancar con los factores invisibles acerca del desarrollo, haciendo una caracterización muy rápida respecto del contexto o los cambios en las condiciones económicas. En los últimos decenios, las economías y sociedades de los países desarrollados y el desarrollo ha vivido un proceso muy importante de cambio estructural con una amplitud importante y con muchas modificaciones. Esto quiere decir que ha habido cambios
no solamente en los sistemas globales económicos, sino también en las formas de abordar el desarrollo económico, digamos. Hay cambios de paradigmas que continúan, digamos, se han iniciado pero que todavía no finalizan. Por otro lado, estos procesos de regulación y de desregulación económica que están interpelando no solamente el funcionamiento de la economía, sino que interpelan claramente el rol de los estados. Estos cambios que no terminan y que tienen que ver con cuestiones vinculadas fundamentalmente y determinantes en el tema del cambio, como la innovación. Es decir, hay nuevas formas de producción, hay nuevas formas de gestión empresarial, hay nuevas exigencias competitivas, pero también hay una desregulación financiera, hay surgimiento de nuevas formas de ordenar el mundo, la aparición de bloques regionales y hay una necesidad de ampliar mercados. Obviamente este contexto, y un poco retomando lo que se trabajaba en el panel anterior, estos desafíos de nuevos mapas, de nuevos actores, de nuevos escenarios, tienen que ver con el funcionamiento de la economía y pensando un poco en la destrucción constructiva de Schumpeter, ¿no? Es decir, van desapareciendo algunos sectores de actividad económica, se van destruyendo empleo, pero en paralelo van apareciendo nuevos sectores de actividad económica y van apareciendo nuevos perfiles que se requieren, nuevos demandas de perfiles y de creación de empleo. Esta dinámica es una dinámica que no termina. Y es una dinámica que interpela, vuelvo a repetir, el rol de los estados en todos sus niveles, estados nacionales, estados provinciales y estados municipales. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en realidad cuando nosotros pensamos el diseño de la política, y en este caso me paro como Estado de la provincia fuertemente comprometido con el desarrollo de la economía de la provincia y con todo lo que ata esta producción de desarrollo, tenemos que pensar que si bien el rol del Estado ha cambiado, hemos llegado a un Estado que se ha desregulado. En toda la década de los 90, ese Estado fue pensado como un Estado mínimo, como un Estado ausente, como un Estado que se corría de poder garantizar determinados servicios y determinado ejercicio de la ciudadanía en términos de plenitud. Hoy pareciera que hay un rol del Estado diferente, estamos en un proceso de construcción de un Estado diferente, sobre todo ¿por qué? Porque queremos un Estado que sea flexible, pero que regule, que no desaparezca y que tenga una organización mucho más cercana al territorio. Es decir, hubo en la década del 90 un proceso de descentralización y de desconcentración, pero que no fue acompañado con recursos hacia los gobiernos provinciales y locales y mucho menos con asistencia técnica. Entonces tenemos hoy gobiernos que tienen que desempeñarse en el ejercicio del diseño de la política pública local, pero no tienen las capacidades técnicas y no tienen los recursos para llevar adelante las políticas que tienen que llevar. Y vemos cómo muchos de nuestros gobiernos locales hacen un pool de recursos entre los recursos que son transferidos de la nación, adaptando sus desarrollos a estos modelos enlatados y en una estructura de derrame de recursos que a veces tiene un formato demasiado clientelar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pensamos en el desarrollo local y pensamos en la actividad empresarial no se produce en el vacío. Digamos, no estoy diciendo ninguna verdad iluminada, sino que es algo que ustedes vienen trabajando y que tiene que ver con cómo leemos el contexto y cómo el territorio condiciona el desarrollo, porque es en el territorio donde vamos a tener un mercado, donde vamos a tener los insumos, vamos a tener los clientes, y ahí es donde tenemos las restricciones que tienen que ver con generar estructuras productivas locales eficientes. Entonces, nosotros sabemos que la actividad económica productiva se produce en un territorio, tenemos que identificar en qué clúster, identificar y recortar esa actividad económica,
Y entonces vemos que la eficiencia productiva no depende tan solo de lo que ocurre en la empresa, cómo se organiza, cómo eficientiza sus procesos productivos, sino que depende de la calidad, la dotación y la orientación de la infraestructura básica, de los servicios avanzados de apoyo a la producción y de la eficacia y las vinculaciones y las redes que sostienen estos clústeres que pertenecen a donde pertenece la empresa. Es decir, el territorio depende también, el ejercicio de esta eficiencia productiva, de la calidad, de la dotación y orientación que tenga, la infraestructura básica, los servicios que se generan y la eficacia que tiene esa actividad económica. Ahora, ¿cómo construimos contextos innovadores territoriales para tener una estructura productiva eficiente? Por un lado, con recursos humanos calificados, y acá vamos a entrar ya más en el tema que es el objeto central de la agencia en donde nosotros estamos participando. La vinculación entre el sistema productivo y el sistema de educación. Digamos, nosotros tenemos un fuerte énfasis puesto en la articulación con el Ministerio de Educación desde la agencia para poder dar y dotar de pertinencia a un sistema educativo que no solamente no está reteniendo a nuestros chicos, sino que muchas veces la producción de saberes que se generan en el sistema educativo no responden a los requerimientos productivos que tiene el lugar en donde se desarrolla la actividad educativa. Es decir, estamos estableciendo y reformulando el vínculo con el sistema educativo para que podamos tener un acercamiento del sistema productivo al mundo de la educación, para que generemos los saberes y las calificaciones para tener un contexto más competitivo en términos de las calificaciones de nuestros chicos, nuestros egresados, nuestros futuros trabajadores. Por otro lado, hay una cuestión de financiamiento. Tenemos que fomentar, desarrollar las líneas de financiamiento que permitan un desarrollo y una asistencia técnico-financiera para las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo. La disponibilidad de servicios empresariales que brinden información sobre mercados, tecnologías, sobre líneas de comercialización y sobre la cooperación entre empresas. Es decir, la descentralización es fundamental para llevar adelante este proceso dentro del territorio. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viendo cómo transferimos recursos, cómo transferimos capacidades, cómo tenemos responsabilidades compartidas en las distintas instancias territoriales. Entonces, por un lado, se necesitan actores sociales que participen de este proceso de construcción del desarrollo a partir del territorio, sobre todo ¿para qué? Para que entre todos podamos identificar sistemas de información que nos den información para tomar decisiones inteligentes respecto de cómo me desarrollo, ¿eh? Es decir, de qué vivo, qué recursos tengo y cómo genero sustentabilidad a partir de eso. Por otro lado, la creación de institucionalidades. Digamos, estos espacios de diálogo que se generen entre actores tienen que contar con una institucionalidad que garantice que un espacio de diálogo social es un encuentro que hay que sostener en el tiempo y que requiere de un trabajo de mediano y largo plazo, por lo cual hay que construir institucionalidades para sostener el trabajo del diálogo social. Y donde estamos en una instancia de concertación y donde estos son espacios de mucho trabajo, porque para concertar uno tiene que saber resignar a veces intereses sectoriales y pensar en función de un proyecto común o de el bien común. Y por supuesto el tema de mejorar la base empresarial en términos de la innovación, justamente para poder tener calidad y orientación de las infraestructuras básicas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos desde el diseño de la política pública de la agencia que son las principales restricciones o los factores invisibles para el tema del desarrollo local? En primer punto, para nosotros importante, es el desconocimiento que tiene la mayoría de la población sobre la organización del Estado, tanto a nivel municipal como provincial y nacional. Es decir, muchos de los que vivimos en el territorio no sabemos cuántos recursos tenemos disponibles y en general nos resulta difícil tener un mapa de recursos, tener un mapa de aquellas fuentes de financiamiento y conocer
todos los proveedores de estos recursos que están dispersos en el territorio. Es decir, hay mucho desconocimiento sobre el acceso a un montón de recursos que podrían potenciar un plan de desarrollo. La otra cuestión es la renuencia o la poca práctica de la mayoría de la población a involucrarse en procesos de gestión de política pública cuando se malentiende que la política pública la debe llevar adelante el gobierno, como si la política pública fuera una política de gobierno y no una política que nos compete a todos los que somos ciudadanos y que formamos parte de tener un proyecto de país mejor. Y también el otro factor invisible es la complejidad técnica que tienen muchos vericuetos administrativos que hacen complejo el acceso. Y esto genera mucha desconfianza por parte de los ciudadanos. Dicho esto, y partiendo de este contexto económico y de las dificultades que nosotros visualizamos, el gobierno de la provincia de Córdoba, en diciembre, con la asunción del nuevo gobernador, crea una institucionalidad inédita para nuestro país y creemos que también para la región, que es la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional. Es decir, la agencia tiene la competencia de promover e incentivar la creación de empleo apoyando a determinados sectores de actividad, que son los sectores más importantes en términos de dinámica económica de la provincia, para, a través de procesos de formación profesional, mejorar la empleabilidad de las personas. Ahora, nosotros pensamos este esquema de agencia como un sistema y tenemos una visión de ir conformando con el paso del tiempo un sistema de formación profesional donde las personas puedan armar un itinerario formativo y que no se reduzca la intervención del Estado a una persona, a un curso, cuando en realidad estamos pensando en trayectos formativos que tengan que ver con las dinámicas de los territorios para ver de qué manera nosotros mejoramos la competitividad de nuestra economía provincial. El otro horizonte que tiene como visión la agencia es que este no es un trabajo en soledad, sino que es un trabajo articulado. Nosotros creemos que la agencia no puede solucionar nada, sino que cree que el esfuerzo del gobierno provincial se tiene que sumar a los gobiernos locales y, por supuesto, a los actores sociales que conforman el entramado social, económico, productivo y político de nuestra provincia. Tenemos una metodología. Es simple, digamos, el abordaje para el diseño de los dispositivos que tiene la agencia de intervención son sectoriales y territoriales. Es decir, por un lado, el gobierno ha definido sectores de actividad que son los sectores de actividad claves para el crecimiento económico de la provincia y el abordaje y la instalación de esta política definida con sectores de actividad estratégicos es territorialmente. Es decir, nosotros definimos nuestra intervención ya sea a partir de un sector de actividad y la demanda de un sector de actividad concreto, como puede ser la industria automotriz o como puede ser la industria de la construcción, y el desembarco en anuencia con el territorio es justamente la implantación de la política a través del espacio territorial, donde la agencia cuenta con más de 30 centros de desarrollo regionales a lo largo de toda la provincia que nos permite implementar las políticas llevadas adelante. La población, la prioridad para nosotros claramente está en los jóvenes, digamos, tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes para que puedan tener un proceso de terminalidad educativa, que todos los jóvenes terminen el secundario, que puedan acceder a una primera experiencia de trabajo decente. Entonces tenemos programas específicos para que puedan tener una beca y que puedan hacer una primera experiencia de trabajo formal, igualmente para los jóvenes profesionales, igual el programa de becas para becas universitarias o becas académicas, donde estamos promoviendo siempre determinados sectores de actividad donde necesitamos en el corto plazo calificaciones, pero en el largo plazo necesitamos ingenieros, necesitamos, digamos, la conformación de capacidad y capital social crítico para el desarrollo de estos sectores y, por supuesto, otros grupos como mujeres mayores de 50 años, personas con discapacidad, digamos,
el abordaje sectorial lo que nos permite implementar espacios de diálogo social a través de la conformación de mesas de diálogo sectorial, donde en estas mesas se sienta el sector empresario, el sector trabajador y las áreas de la provincia que estén involucradas con la problemática del sector. Por lo tanto, se sienta el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Turismo, si amerita, o la Agencia de Juventud, si amerita, o la Agencia de Cultura, es decir, tratando de generar un abordaje sobre un sector de actividad integral, donde el gobierno de la provincia diseña una política integralmente. Obviamente hay un registro de todo este trabajo que se hace en espacio de diálogo, donde cada uno de los actores aporta su experiencia y su demanda, donde tenemos que consensuar cuál va a ser la política a llevar adelante, donde tenemos una planificación, tenemos metas, objetivos y rendición de cuentas. Esto se hace en las mesas de diálogo sectorial. Y el abordaje territorial tiene, por un lado, una cuestión de recopilación y sistematización muy concreta de datos del territorio que nos permita poder diagnosticar y caracterizar el territorio, y también que nuestras agencias en el territorio se transformen en un canal de acceso a la información y de transparencia, digamos, del funcionamiento. ¿Qué es lo que tenemos hoy funcionando en la agencia? Las mesas que están funcionando y que tienen toda esta complejidad que les describía de convocatoria de actores, está TICS, construcción, turismo, textil, energía, mecánica automotriz, comercio, metalmecánica, maquinaria agrícola, sector social, que en realidad acá estamos trabajando con personas con discapacidad, estamos trabajando con personas que tienen problemas con la ley, mujeres mayores de 50, madera, mueble, cuero y calzado. Y estamos, estoy atrasadísima, estamos por iniciar alimentación, plásticos y gráficos. Las condiciones económicas, bueno, ustedes saben que Córdoba representa el 8% del Producto Bruto a nivel nacional. Entre el 2003 y 2010 creció un 47% en términos reales. El 40% de la creación de riqueza está en las actividades vinculadas fundamentalmente con empresariales, comercio, industria, agricultura, ganadería. La industria de la construcción y la manufacturera y el turismo son los sectores que más se expandieron a partir del 2003. Y el proceso de crecimiento económico a partir del 2003 tuvo repercusiones muy favorables en Córdoba. Incluso hubo una baja en el desempleo que se redujo al 6.1 en Córdoba y Río Cuarto 7.6, por debajo del nivel de otros aglomerados urbanos del país. La crisis del 2009 golpeó fuertemente a la industria, la agricultura y ganadería y provocó un aumento en las tasas de desempleo. Los más perjudicados, por supuesto, las mujeres que los varones, y muy alta la desocupación de jóvenes. Obviamente la desocupación está súper condicionada por la formación y el sistema educativo, entonces obviamente los que menos se ven afectados son los que tienen mejor nivel de educación. ¿Cómo vamos con el trabajo no registrado? Ha bajado al 39% en Río Cuarto y al 34% en Córdoba. ¿Cómo estamos articulando los instrumentos? Y con esto termino. Fíjense, tenemos los planes sectoriales de empleo, los planes territoriales. Todos estos son los servicios que brinda la agencia, donde tenemos incentivos a empleadores, formación profesional, terminalidad educativa, intermediación, práctica laboral, programas de empleo, becas. Y esto forma parte de los espacios de diálogo de los que mencionaba, ¿no? Tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, apoyando fuertemente los entramados productivos. Y obviamente, articulando estos dos abordajes, sectorial y territorial, tenemos la prioridad en jóvenes, mujeres y mayores de 50. La metodología de la agencia trabaja fuertemente para formar gente. Necesitamos nuestros recursos humanos calificados tanto a nivel de formación profesional, de terminalidad educativa básica y formación superior y educación universitaria. Entonces, por eso nuestro trabajo con el sistema educativo muy fuerte, para darle pertinencia a este sistema educativo, generando esfuerzos muy grandes para concertar
entre los actores sociales las políticas que llevamos adelante, porque eso les da legitimidad, sostenibilidad y pertinencia, independientemente de quién sea la autoridad hoy. La agencia trabaja por dejar capacidad instalada y que estos espacios tengan una institucionalidad tal que no dependa de tal o cual tinte político. Y trabajamos también con una línea muy fuerte para formular proyectos y conseguir financiamiento. Hemos conseguido financiamiento de crédito fiscal para muchas de nuestras empresas que trabajan con entramados productivos para pymes y financiamiento del CFI, generando una base empresarial innovadora para poder mejorar la eficiencia productiva de nuestros entramados y el desarrollo local. Quedo a disposición. Yo lamentablemente no sé si voy a poder estar en la parte del debate porque tengo que tomar un avión, pero reitero, voy a dejar los datos y la presentación para que muchos que por ahí no tenían conocimiento de la actividad que está llevando la agencia podamos establecer vínculos y plantear proyectos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel, por tus conceptos y por el uso del tiempo tan adecuado. Bueno, sin más dilaciones vamos a la segunda participante de este panel, que es Sam Postumá, especialista senior de políticas de empleo en la oficina de la OIT en Brasil. Ha trabajado anteriormente en las oficinas de la OIT en Santiago y Ginebra. Sus áreas de especialización incluyen la formación profesional, las políticas de mercado de trabajo y el desarrollo territorial en clústeres y un enfoque analítico de las cadenas productivas. Ella recibió su doctorado en la Universidad de Sussex, Inglaterra, en el área de desarrollo industrial, y su publicación más reciente es Empleo en las redes globales de producción en la India, resultado de un proyecto internacional comparativo que investiga la relación entre el desarrollo económico y social en el contexto de la globalización de la producción. Te escuchamos, Sam. Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera agradecer a los organizadores del foro por la invitación de estar con ustedes hoy día. Y yo voy a pedir su paciencia con mi español. Y yo quisiera, en mi presentación, que es un panel muy importante, pero yo quisiera hacer una pequeña provocación con el título de la mesa, que no son factores invisibles, pero yo quisiera decir que para un desarrollo local económicamente, socialmente sostenible, inclusivo, son factores indivisibles. Y uno tiene que pensar en cómo se relacionan los factores económicos y sociales, cómo puede tener una relación positiva entre ellos, fortaleciendo esos vínculos y también estableciendo cada vez más una relación mutuamente reforzada. Y como he puesto Marcel en su presentación, estamos en una época de muchos desafíos y rompe de los paradigmas en varios sentidos. Yo quisiera avanzar primero en mi presentación, provocar una reflexión más de lo que estamos aprendiendo de algunos acontecimientos y factores recientes. Primero es la crisis de 2008-2009. ¿Y qué hemos realmente aprendido de la indivisibilidad de los factores económicos y sociales en función de la crisis? Bueno, eso es el primer punto. Segundo punto, que yo quisiera llevar otras consideraciones sobre los factores favorables entre el desarrollo económico local y las cadenas productivas. El tercer punto, que yo quisiera levantar algunos puntos de retos nuevos y voy a hacer algunas consideraciones finales. En términos de la crisis económica mundial de 2008, cuando uno piensa, analiza cuáles fueron las principales causas antes de la crisis.
¿no? Uno piensa de las crisis, varias crisis económicas y sociales antes de la crisis que se rompió en 2008. Son, primero, factores sociales de cada vez más desigualdades sociales crecientes. Y por el lado económico, una financiarización desregulada de muchas economías. Y eso se ha creado muchos productos financieros poco transparentes, que generaba mucha riqueza para pocos. Y yo diría que fue un tema planteado ayer, que uno puede tener crecimiento, pero con poco desarrollo en la economía real. Y eso que se ha pasado con los antecedentes de la crisis. Otra lección que ha salido de la crisis es que la importancia, sí, de mercados externos, en términos de accesar a nuevos mercados, transferencia de tecnologías, técnicas, aumentar la escala, pero una gran vulnerabilidad que, por otro lado, refuerza la importancia del mercado interno, un mercado interno dinámico, pero con crecimiento equilibrado. Un análisis que la OIT se ha hecho de las políticas exitosas aplicadas en la crisis, en el marco de la crisis, yo quisiera subrayar algunos puntos. Primero fue el uso, y esos fueron casos no solamente de América Latina, pero como en Alemania, Australia, Brasil, otros países asiáticos. Pero fue el uso de políticas anticíclicas, o sea, no cortando los gastos públicos, pero sí aumentándolos. Segundo, y con el objetivo de sustentar la demanda interna, sustentada a través de políticas focalizadas en el empleo, en los ingresos, en inversiones públicas en sectores, por ejemplo, de infraestructura, áreas intensivos en generación de empleo, manteniendo seguro desempleo, formas de banco de horas, por ejemplo, para no cortar los empleos, pero para realocar las horas de trabajo, además de estabilizadores automáticos como protección social y desempleo, seguro de desempleo y apoyo a las empresas y a los sectores. Eso está reflexionado en la política de G20 que salió en función de la crisis, de su política de crecimiento, pero crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar el crecimiento en forma de un crecimiento más sostenible y equilibrado. Una segunda lección de la última década sería la experiencia de América Latina, que podríamos pensar si estamos de repente frente a un punto de inflexión, porque América Latina ha tenido un periodo de crecimiento sostenido, que permitió entre 2003 y 2008, antes de la crisis, que permitió acumular las reservas. Y las inversiones han sido aplicadas en áreas económicas, pero también en acciones sociales, inversiones en planes de empleos de emergencia, estímulos a las empresas y los sectores, también los varios programas de transferencias condicionales de ingresos para las familias más vulnerables. Y uno puede ver la crisis como, de cierto modo, una prueba de este modelo más inclusivo, de un crecimiento más inclusivo, porque las economías de América Latina en todo han tenido una resiliencia que ha permitido a América Latina y el Caribe de ser una de las primeras regiones a retomar, de salir de la crisis, a retomar sus niveles de crecimiento económico y niveles de empleo que existieran antes de la crisis. Entonces eso puede ser otra forma de ver la crisis como una prueba de la eficacia de un crecimiento más inclusivo. Lo que tenemos actualmente es un desempleo urbano de América Latina y Caribe de 6.5%, y realmente en la medida de la región se acerca a los mínimos históricos. Entonces, un contexto muy favorable, sabiendo que también hay varias vulnerabilidades de empleo, también de empleo informal, empleo inseguro, empleo vulnerable, pero por lo menos de los empleos formales que están medidos, hay un desempleo urbano muy bajo.
y había tenido mejoras en las remuneraciones reales a través de varios mecanismos, incluso las políticas de salarios mínimos, que se han valorado los salarios mínimos en varios países de la región. Y el FMI, el fondo, hay una previsión de crecimiento sostenido para la región en los próximos años. Este gráfico puede mostrar que, de un estudio de López Calves y Nora Lustig, demuestra que América Latina ha tenido una cierta tendencia al opuesto de otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, como yo he mencionado, como los elementos de la crisis, antes de la crisis, fueron elementos de las desigualdades en varias partes del mundo, el coeficiente de Gini en América Latina se ha bajado. Entonces, eso hay una evolución muy interesante de América Latina de buscar cada vez más igualdad social. La experiencia de Brasil también refuerza esa tendencia. Se ha tenido varias iniciativas de inversiones públicas en sectores como infraestructura, fortalecido las políticas de protección social, valorización del salario mínimo, que actualmente se revalora el salario mínimo cada año en enero. Y hay una tendencia ahora de formalización de los contratos de trabajo cada vez más y formalización de las empresas, incluso las pequeñas y medianas empresas. Un factor interesante como ese proceso de redistribución de riqueza en el país es que la demanda agregada, ¿no? Recordando la importancia de la demanda interna, la demanda agregada en Brasil actualmente se ve como liderado por las clases C y D, como se llama, de una nueva clase media. Es una tabla que le muestra una tendencia realmente monumental de personas saliendo de la línea de pobreza de la clase E y de la clase D y transferiendo a E para D y clase D, mucha gente para clase E, que ha permitido un nuevo surto de consumo que incluso está sosteniendo la economía interna durante una época en que las tasas de crecimiento han bajado por 1,6%, pero está sostenido principalmente por la demanda interna de estas clases. Bueno, pasando para un segundo tema relacionado, ¿cuáles son los elementos que llevan, qué podemos aplicar de estas lecciones para el desarrollo local, más competitivo e inclusivo? Bueno, yo no voy a hablar mucho sobre ese punto porque ya ha sido discutido ampliamente por los otros especialistas, pero el punto es que por su naturaleza, el desarrollo territorial o local es un marco integrador entre los elementos de la sustentabilidad, ¿no? Este nuevo marco de crecimiento sostenible entre los elementos económicos, sociales y ambientales. Hay que pensar en los factores de desarrollo local dinámico y no estancado, eso también ha sido mencionado, y un concepto que ha sido adoptado en varios países, incluso en Brasil, que el desarrollo económico local dentro de un marco más sistémico, o sea, lo que se utiliza en Brasil es un marco de arreglos productivos locales y tiene un aspecto más sistémico y se relaciona el territorio con las cadenas productivas. Y estos APLs actualmente en la política tienen dos objetivos importantes, que son políticas para las áreas más pobres del país, para fortalecer las economías locales más vulnerables, pero por otro lado que tienen un rol dinamizador para los sectores más competitivos y más avanzados en el país. Yo quisiera hablar un poco de cómo se puede utilizar, y cómo se utiliza un análisis de cadena productiva en el marco de desarrollo territorial. Y hay la necesidad de, haciendo un mapeamiento estratégico de la estructura de las principales cadenas productivas de productos y servicios, uno puede identificar así las oportunidades para las mejorías en términos de competitividad y valor adicional,
los requerimientos en términos de políticas e inversiones para obtener este upgrading, y también identificando cuáles son los principales recursos y los actores claves en los sectores económicos, políticos, sociales para implementar estos programas de upgrading adentro del territorio. Eu quisiera assim que podemos pensar como o upgrading refuerza este vínculo entre os factores econômicos e os factores sociais. Se uno piensa em upgrading de produtos, esto fatalmente vai existir em termos de produto mais sofisticado, desenho, engenharia de produto vai exigir uma mão de obra mais qualificada. Então, aí há uma necessidade de capacitação muito forte, como se é subrayado na apresentação, incluso de Marcel. Upgrading de processo produtivo, há riesgo, elementos na medida que se melhorado o processo e eficiência do processo produtivo, que pode haver uma substituição de mão de obra para capital e uma redução de mão de obra menos qualificada, mas sim mão de obra mais qualificada, reforçada. E upgrading funcional em termos da gama de atividades efetuadas por a firma ou por o território, vai necessitando de novas competências e novas demandas para mão de obra mais qualificada, ou seja, realmente todo o tema que ha sido mencionado ayer e hoje dia, de maior competência, capacitação, fortalecendo, inclusive desenvolvendo novos currículos para as novas demandas emergentes, é fundamental para a competitividade no território. Andrés ha mencionado que eu he estado involucrado em um projeto internacional que analisava o upgrading em vários países emergentes. E um dos elementos que eu quisiera mencionar, e que foi uma análise interessante para os professores dos Estados Unidos, que analisaram vários países e descobriram que, quando uno participa na globalização, há sim, na maioria dos casos, upgrading econômico muito forte. E também que se pode levar a upgrading sociolaboral também. Mas o importante é que qual é o vínculo entre econômico e social, as melhorias econômicas e sociais. Não há vínculo automático nem inevitável. Por isso é fundamental a questão de governança. Governança entendido como as instituições, as políticas e as ações e estratégias dos atores sociais, políticos e econômicos. Esse realmente é ponto muito forte do desenvolvimento territorial. Porque o tempo certamente está passando, eu quisiera só mencionar o que hemos descobrido através de estudo na Índia, que a apertura econômica e a participação em las cadenas globais de produção, essa participação abriu várias oportunidades para upgrading em sectores e também em territórios, mas principalmente para as empresas já grandes, com reservas de capital, que se invertiram em seus processos, produtos, em mão de obra, tinham mão de obra qualificada, tinham domínio próprio de tecnologia, de inovação. Esses foram os fatores de seu sucesso, não a participação nas cadenas por si solo, mas seus elementos anteriores que levaram a uma participação virtuosa em las cadenas produtivas globais. E havia outros riscos que saíram de outras empresas que não tinham uma base tão forte e se basearam sua competência em vantagens competitivas, como bajando o custo de mão de obra, trabalhando em segmentos de produtos mais simples, de menor valor adicionado e não basado em especialização, ou seja, em las vantagens que poderia levar à competitividade. Em los últimos momentos que tenho na apresentação, eu quisiera, assim, neste contexto agora, quais são algumas tendências futuras. Eu he mencionado algumas tendências lições que hemos aprendido da crise e o que se implica alguns fatores para o desenvolvimento territorial e a participação em las cadenas produtivas globais e locais e regionais.
Pero ¿cuáles son algunas tendencias futuras? Primero es el riesgo de una desaceleración de la economía internacional en función de la crisis que está pasando en los países centrales, por otras economías emergentes, la necesidad de mantener un camino de crecimiento inclusivo y la triada, el desafío de mantener la triada de sustentabilidad entre los factores económicos, sociales y ambientales. Bueno, ya estoy con tiempo contado. Algunos estudios recientes. El Banco Mundial, el propio Banco Mundial, se ha lanzado su informe mundial de desarrollo, enfatizando la importancia de empleos y importancia de empleos de calidad como piedra angular de desarrollo. Entonces está reconocido que realmente la importancia para la pobreza, para el bienestar y para la competitividad son empleos y no solo cualquier empleo, pero empleo de calidad. Y el reto de crear hasta 2020 600 millones de empleos nuevos, además de reconociendo que existen varios desempleados en el mundo, principalmente o sobre todo de los jóvenes. Un otro estudio interesante que salió de la ONU, Habitat, subrayando la importancia de la urbanización. Y yo creo que eso ya fue tratado en la presentación por Claudio Cortelesi, de la importancia de las ciudades de tamaño mediano. Entonces, esos son realmente los motores de crecimiento, pero también las ciudades son focos de la pobreza, por lo cual estas políticas de crecimiento inclusivo van a ser fundamentales para mantener. El tercer estudio que yo quisiera mencionar es lo lanzado por CEPAL este año, reforzando la necesidad, reconociendo el buen desempeño de la región de América Latina y Caribe en esta última década, pero ahora el reto es la necesidad de consolidar los avances sociales. Aún tenemos altas tasas de informalidad, además entre los jóvenes las desigualdades son persistentes, se ha bajado, pero aún son muy elevados. Entonces hay una necesidad de crecimiento hacia una mirada más de largo plazo, pero manteniendo ese crecimiento sostenible y equilibrado. Para eso, uno de los factores certamente son las competencias estratégicas. Yo quisiera solo mencionar un caso más anecdotal que me sorprendió algunas semanas atrás. Que, yo he leído que en una ceremonia en la Universidad de Harvard, en el inicio de un curso de maestría de 2 años, lo que dijeron que para los alumnos, que después de la graduación, 50% de ustedes van a acabar trabajando en profesiones que todavía no existen. Ahora, eso realmente es un poco dramático, demasiado, pero yo creo que eso subraya cuál es realmente el dinamismo de los cambios tecnológicos, la emergencia de nuevas competencias, nuevos sectores y como en el ciclo schumpeteriano, otros muriendo. Entonces, el planejamiento es cada vez más necesario, cada vez difícil, pero es fundamental y el planeamiento estratégico y territorial es un elemento fundamental adentro del desarrollo económico local y territorial. Consideraciones finales. Es solo 3 puntos que salen de la presentación. Primero es la necesidad por la región de mantener este modelo de crecimiento inclusivo. El segundo es el reto de cambiar la estructura productiva que actualmente tiene en varios países una alta dependencia en commodities, productos primarios y actividades de bajo valor adicionado. Entonces, necesidad de implementar varias acciones y políticas para hacer este cambio y las políticas de inversión en mano de obra como factor competitivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ann. Vamos a escuchar ahora a Pamela Cáceres, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, docente e investigadora de la misma universidad,
en la Cátedra de Sociología de las Organizaciones. Su área de investigación y asistencia técnica está principalmente orientada al fortalecimiento institucional de gobiernos locales, instancias asociativas intermunicipales y organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en procesos deliberativos de concertación social y de accountability social. Ha coordinado el equipo de asistencia técnica que facilitó la identificación y concertación de prioridades en 25 comunidades regionales de la provincia de Córdoba, en el marco del presupuesto participativo trinal de la provincia. Es coordinadora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que nuclea más de 50 organizaciones de la ciudad de Córdoba, y coordinadora del programa de fortalecimiento de la ciudadanía, construyendo agendas entre los ciudadanos y el Estado, de la Asociación Civil El Ágora. Tiene también distintas publicaciones, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Local para la Gestión, Municipios de Desarrollo y Regionalización y Políticas Municipales para el Desarrollo Regional y Municipal, entre otras. Pamela, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada decir que estoy muy agradecida a los amigos organizadores por la invitación y también a ULAGI, ¿no? Organización de la que como universidad formamos parte y a la que, bueno, le agradezco la posibilidad y la invitación de representarlos en este foro y en este evento tan importante para pensar las temáticas que tienen que ver con el desarrollo local. Y también quisiera agradecer, ¿no?, la posibilidad de participar de un panel con semejante título, ¿no?, al cual todos han hecho referencias y que nos permiten hablar de las invisibilidades, ¿no? La verdad es que haber puesto este primer disparador ya de entrada en el título me parece muy significativo, porque también da cuenta de el primer paso necesario, o por lo menos de un supuesto. Lo invisible importa. Y a partir de eso podríamos decir que el primer paso, digamos, más inteligente, es poder tener que echar luz respecto de lo que es invisible, ¿no? Eso pareciera ser como el desafío inicial. Y es sobre eso que un poco me gustaría centrar o poder aportar a la reflexión en torno a estas cuestiones de los factores invisibles del desarrollo, ¿no? Centrado en algo que varios expositores a lo largo de la mañana e incluso han destacado, ¿no? Y que tiene que ver con este desafío principalmente en los contextos urbanos de América Latina. Y ahí es donde, digamos, si hay una cuestión que se hace evidente en las imágenes de nuestras ciudades, ¿no? Si nosotros pudiéramos graficar y que hace referencia a lo que vemos y a lo que no vemos, es esta coexistencia de dos ciudades en una, ¿no? Esta ciudad, digamos, en la que desde hace un tiempo venimos trabajando en términos de cómo podemos hacer de nuestras ciudades globales, competitivas, insertas en el ámbito internacional. Y son esas ciudades que de verdad nos gusta ver, ¿no? Que tienen muchas cosas de las que nos enorgullecemos y en las que claramente vemos avances permanentemente en términos de no solamente de desarrollos tecnológicos, sino de infraestructura y de desarrollo económico en muchos casos. Pero la cuestión, ¿no?, y que hace referencia a la invisibilidad, es que esta ciudad convive con otras ciudades, ¿no?, que son las ciudades que existen, pero que a veces no vemos o que no nos gusta ver. Y que son las ciudades, esa ciudad es la ciudad desafío, ¿no? Es la ciudad que tiene que ver con mucho de lo que entendemos son los problemas urbanos y que coexisten en esta región y que tienden y que claramente se encuentran en un proceso de agudización en todo lo que respecta a no solamente la exclusión social, sino también a la inseguridad, a la violencia y a la insustentabilidad y degradación de los recursos naturales en la región. Es en relación a eso que, digamos, me gustaría un poco, bueno, digamos, por ahí, por el sesgo de la disciplina de la que vengo, y sobre todo pensar que ambas ciudades son ciudades
que han sido fruto de ningún fenómeno meteorológico, ¿no? Son ciudades que hemos creado. Son ciudades que hemos creado y que construimos, y que esto, digamos, no tiene simplemente una connotación en términos de hacernos sentir mal. A mí me parece que la posibilidad de entender las ciudades como construcciones sociales también nos da la posibilidad, digamos, nos da, digamos, un panorama alentador en el sentido de que si las que hemos creado tal como son, también podemos hacerlas cada vez mejor. Y ahí lo que podríamos decir, aprovechando de que la gran parte de las ciudades de la región están cumpliendo 200 años de historia, ¿no?, es destacar que en este proceso de construcción, si hay algo que podríamos decir, es que hay algo que ha caracterizado históricamente al desarrollo de las ciudades, y es que en términos políticos han constituido de alguna manera y de manera continua y en términos de reproducción social y política proyectos excluyentes, ¿no? Desde el momento de su fundación han sido proyectos que no han sido los de las sociedades que acá habitaban y siempre han estado vinculados a un proyecto extraterritorial, ¿no? Y esto no es simplemente para hacer un poco de historia, sino para decir de que no necesariamente en estos 200 años de historia hemos podido romper con el proceso, con este camino recorrido de un proyecto urbano excluyente. Hoy no voy a ni siquiera recorrer estos números porque muchos ya los han presentado. Una característica de la región de América Latina es que es un continente urbano, ¿no? Es un continente, una región que se caracteriza por ser una región urbana. Y es también una región que se caracteriza por la dotación de recursos. Entonces ahí pareciera ser, digamos, y sumado a los datos que presentaba Anne, ¿no?, es también la región más desigual del planeta. Entonces, si nosotros sumamos estas realidades, lo que podríamos decir es que hay una aparente contradicción. Tenemos ciudades dotadas de recursos, pero ciudades a la vez muy inequitativas. Y esto nos permite la posibilidad de ver algo, un dato. Y es que, evidentemente, hay algo, digamos, la cuestión es, no solo digamos que la exclusión es una cuestión de escasez de recursos, sino fundamentalmente que la exclusión está vinculada al modo en que hacemos las cosas, al modo en que definimos los proyectos urbanos y los llevamos adelante. Y la otra cuestión es que, y en términos de poner en marcha esto de la gestión del conocimiento y de nuevas inteligencias, es que si esta es una realidad, es importante focalizar en los problemas urbanos, porque los problemas del continente, en un continente urbano, van a ser eminentemente problemas urbanos. Y ahí, bueno, vuelvo a esta cuestión, ¿no?, de recuperar el concepto de ciudad como construcción colectiva, y en donde a partir de la lectura de estos datos cuantitativos debemos sumar, y en esta pregunta de cómo hacemos las cosas, ¿en dónde está el círculo vicioso que no podemos romper? Y ahí me parece que es necesario hacer visible estos factores que tienen que ver con la gobernanza que mencionó Annie, y que tienen que ver con algo en lo que seguramente tendremos que poner foco. Porque si por un lado decimos que es una región sumamente desigual, y por otro lado, cuando en encuestas de opinión en la región se le preguntan a los ciudadanos por los principales problemas, la desigualdad no aparece como un problema prioritario, evidentemente que hay una cultura de la aceptación del orden de las cosas. Y eso se traduce en una determinada cultura política. Cuando digo cultura política no la refiero a los de los dirigentes políticos, sino de la sociedad, en donde evidentemente hay algo que tiene que cambiar. Y la otra cuestión, que evidentemente es como mucho más tangible, tiene que ver con las instituciones políticas, económicas, sociales, y de qué manera estas instituciones y estas condiciones estructurales y materiales en la región están condicionando y limitando la posibilidad de generar círculos virtuosos y de inclusión social. Entonces ahí es donde pareciera ser que el desafío es justamente llamarnos la atención sobre la invisibilidad.
no es posible construir proyectos urbanos sobre la base de proyectos excluyentes, ¿no? Y entonces ahí pareciera ser que hay una tríada, digamos, problemática que debería convertirse en una tríada virtuosa, que es la de la desigualdad, la de ciudadanías de baja intensidad y de las democracias de baja intensidad. ¿Cómo avanzar entonces en proyectos políticos urbanos incluyentes? Bueno, claramente, y por lo que dije hasta este momento, esto no se va a dar espontáneamente. Es necesario un proceso consciente, deliberado, público, y yo agregaría político, en el concepto transformador que implica la palabra política. Es necesario pensar y llevar adelante un proyecto que no solamente haga visible estas situaciones, sino que se las cargue al hombro. Y ahí es donde también es importante destacar que estos procesos de ninguna manera van a ser procesos que puedan ser llevados adelante por ningún sector en particular, sino que necesariamente exigen el encuentro y la articulación de todos los esfuerzos sociales, de todos los sectores sociales, incluidos, y yo diría, algún sector que a veces, no ha tenido el protagonismo, o se lo piensa en estos contextos, como es el sector universitario y académico, ¿no? ¿Por qué? Porque el desafío que tenemos es un desafío que, como bien se ha dicho en varias ocasiones, en varias oportunidades a lo largo del día, tiene que ver con la posibilidad de repensar lo que venimos haciendo. Y los antiguos enfoques, paradigmas, conceptos y prácticas evidentemente no han tenido el éxito que hemos deseado. Y ahí es donde desde los sectores académicos, desde los sectores productivos, desde el sector político, necesariamente tenemos que encontrarnos pensando nuevos enfoques conceptuales, pero también creando nuevas condiciones y nuevas prácticas que nos permitan llevar adelante este proyecto. Y ahí es donde, quisiera volver a destacar que cuando pensamos en la cuestión de la inclusión, hay una tendencia a pensar en cómo mejoramos los índices de inclusión, disminuimos los índices de pobreza. Y yo diría que esto es importante, pero no basta. Y es importante también poder hacer visible como una de las causas fundamentales y estructurales esto de las formas en que definimos y llevamos adelante los proyectos de ciudad. Y esto necesariamente tiene que ver con las formas de gobernanza que nos damos y fundamentalmente la forma en que se distribuye y se ejerce el poder en los contextos locales. Y entonces ahí apareciera ser, cómo podemos poner esta cuestión de la gobernanza en el centro y decir que no es posible un proyecto de desarrollo urbano sustentable ni inclusivo sin democracia, ¿no? Y la democracia con la que diariamente constatamos de que no necesariamente comemos ni nos educamos, ni desarrollamos revoluciones productivas, pero que es un instrumento fundamental para poder llevar adelante proyectos transformadores. Y ahí es donde la cuestión de la democratización, a mi entender, debería ser un eje en la idea de la transformación. ¿Por qué? ¿Qué sería democratizar? ¿No? Venimos en nuestra región de un proceso claro y continuo de democratización. Pero pareciera ser que la democratización solo en los espacios formales de las instituciones políticas no basta. Es necesario que la democracia adopte un sentido sustantivo, y el sentido sustantivo implica que hay más o menos democratización en la medida en que más o menos porciones de la sociedad participan de los procesos de toma de decisión. Y eso implica una cuestión tan concreta como pensar o hacer visible efectivamente y concretamente quiénes en nuestras ciudades tienen la posibilidad de participar de los procesos de toma de decisión, en dónde se concentra o se descentraliza el poder para que ello efectivamente ocurra.
Digo y esto porque quizás tendríamos que interpelar las políticas de participación que durante tantos años hemos venido procurando y hemos planteado en términos de necesidad. ¿Por qué? Porque la participación no es real en la medida en que la sociedad no tiene, la sociedad y los invisibles en la sociedad, el poder necesario para participar de las tomas de decisiones y afectar el resultado, ¿no?, de los procesos decisorios. Y entonces ahí creo, y en relación específicamente digamos, a los estados y a los estados locales, en los contextos urbanos, es donde parece que los estados locales tienen un desafío y una oportunidad de poder llevar adelante políticas y proyectos centrados en ampliar los procesos, las posibilidades efectivas de incidencia de los sectores tradicionalmente postergados. No es posible incluirlos sin incluirlos en los procesos de decisión. Y ahí diría, bueno, esto que estoy diciendo no es nada nuevo, claramente que no lo es, y por suerte comenzamos a ver y se hacen cada vez más visibles nuevos enfoques, nuevos intentos por repreguntarnos y nuevas experiencias emergentes. Y para no extenderme demasiado, yo quisiera destacar al menos tres, ¿no?, que tienen carácter, objetivos diferentes, ¿no? Y uno proviene de la Agencia de Naciones Unidas de UN Habitat, en donde UN Habitat ha puesto viene poniendo énfasis en la posibilidad de apoyar y generar marcos de discusión para repensar las estrategias de los gobiernos locales y fundamentalmente en los contextos urbanos. Y ha generado lo que se denomina el índice de buen gobierno, ¿no?, que es un índice que no solamente permite producir información que permita comparar la acción de los gobiernos, de distintos gobiernos, sino también para generar instrumentos que marquen como una especie de camino y de marco normativo por el cual deberíamos transitar. Y es notable porque cuando hablamos de índice de buen gobierno, inevitablemente le estamos dando una carga normativa. Y este índice produce indicadores que refieren a eficacia, entendida no solamente como la eficiencia en el Estado para administrar y gestionar los recursos de la sociedad, sino también en términos de lo que se denomina responsiveness, ¿no?, la capacidad que tienen los gobiernos de interpretar, considerar e incluir las necesidades de la sociedad. La equidad como un elemento central que permite ampliar los procesos de accesibilidad y de inclusividad en nuestras sociedades, la participación ciudadana y la accountability de los gobiernos, como esta última como un instrumento que permite no solamente rendir cuentas acerca de cómo se gestionan los recursos de la sociedad, sino fundamentalmente estableciendo una nueva forma de diálogo entre gobernantes y ciudadanos. La otra cuestión que me gustaría destacar es un concepto y también un marco conceptual, político y de acción que se viene desarrollando desde hace aproximadamente unos 40 años y que cada vez se materializa y se hace cada vez más visible, que es esta cuestión del derecho a la ciudad, ¿no?, de la cual no solamente surge, digamos, en contextos de pensamiento teórico, sino también de movimientos sociales y de organizaciones sociales que frente a la constatación de los problemas de los contextos urbanos comienzan a ver la necesidad de reivindicar el derecho a que todos los ciudadanos puedan gozar, disfrutar de las oportunidades que las ciudades ofrecen y también la posibilidad y en términos de igualdad de participar de las decisiones que afectan la vida de todos, ¿no? Creo que el derecho a la ciudad se ha plasmado en una carta del derecho a la ciudad que se convierte como una especie de plataforma de acción que orienta no solamente las reflexiones académicas, pero también de la sociedad, sino que también permite aunar esfuerzos en torno a ciertos consensos que guían el camino. Y finalmente contarles de una experiencia que
teniendo lugar en el continente, que es la experiencia de la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. La red nuclea iniciativas de la sociedad civil en 10 países de América Latina, con numerosas iniciativas locales en cada una de ellas, que tienen ciertas características, ¿no? que podríamos pensar en términos de en qué medida la sociedad civil o acciones desde la sociedad civil podrían contribuir a estos procesos. ¿Cuál es la característica de estas iniciativas, a pesar de que tienen sus diferencias? Es que se centran, digamos, en que el objetivo de ciudades justas, democráticas y sustentables solo será posible en la medida en que construyamos poder capital y poder social, o poder local, como dice mi amigo Ladislao. Capital social, poder social, ciudadanía activa y acción colectiva. Pero no es un poder por un poder en sí mismo, sino un poder para la transformación, un poder que permita influir en las decisiones, en las definiciones de la agenda social y estatal, que permite evidenciar y hacer visibles problemas históricamente ignorados y postergados, que tienen que ver con la calidad de vida, la democracia y la sustentabilidad en la ciudad, que permitan promover el debate público y la definición consensuada de políticas, que las políticas sean más públicas, y que promuevan la rendición, y estas iniciativas promueven instituciones y prácticas de rendición de cuentas por parte de las instituciones locales y de los representantes. Las iniciativas que forman parte de esta red latinoamericana también tienen una estrategia que articula niveles territoriales, en el nivel local con el nivel nacional y el regional, para generar una masa crítica de efectos y de impactos en el continente. Un continente que, como dije recién, tiene muchas diferencias, mucha diversidad, pero muchas similitudes en términos de los desafíos que tiene por delante. ¿Y cómo hacer eso, digamos? Y concretamente, bueno, en algunas estrategias que permiten lograr esto que acabo de decir, desarrollando indicadores que permiten evaluar, hacer visible el estado de las ciudades, ¿no? Evaluando la calidad de vida, la gobernanza urbana, cómo vamos con nuestras ciudades, ¿no? No podemos actuar en relación a los problemas si no podemos delimitarnos en términos de información y hacerlos visibles en esos términos. Promueven el fortalecimiento y la eficacia de la participación ciudadana, redefiniendo el concepto de participación ciudadana en términos de los que he mencionado recién. El monitoreo de las políticas públicas, reivindicando y promoviendo el derecho al acceso a la información pública y la rendición de cuentas, favoreciendo el diálogo con los agentes estatales, promoviendo el fortalecimiento de prácticas y habilidades deliberativas y promoviendo el intercambio de conocimientos y aprendizajes, ¿no? Aprendiendo de nuestras propias prácticas en el continente. Hay muchísimos desafíos en la región para hacer visible y para actuar en relación a lo invisible, y estoy convencida de que esto necesariamente requiere del esfuerzo articulado de muchísimos sectores, de encontrarnos muchas veces como esta vez en distintos ámbitos para poder pensar estos desafíos y actuar en consonancia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Para finalizar este panel vamos a escuchar a Ladislao Doubor, que es doctor en Ciencias Económicas por la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y consultor de diversas agencias de la ONU. Es también autor de cerca de 40 libros, como por ejemplo Democracia Económica, La reproducción social, propuestas para la gestión descentralizada, Mosaico de partidos, La economía más allá de las ecuaciones, Tecnologías del conocimiento, Desafíos para la educación, además de otros como ¿Qué pasa con el trabajo? Y es coorganizador de la colección Economía Social en Brasil. Sus numerosos trabajos sobre planificación económica y social están disponibles en su página web, que se las recomiendo personalmente. Hasta recomienda películas que se pueden ver, ¿sí? Bueno, lo escuchamos, Ladislao.
Gracias, Andrés. Yo recomiendo cualquier cosa con cuanto consigamos cambiar un poco las cosas, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo libros chiquititos, ¿no? Unos alumnos, yo escribí un libro que les recomiendo, que se llama La reproducción social, salió en español por siglo XXI, pero es fuerte así, ¿no? Mis alumnos me dicen, profesor, libro que queda de pie. Yo jamás había pensado en este criterio, digamos, bibliográfico. Como nosotros tenemos la ambición que nos lean, porque yo creo que un denominador común, que nosotros entre nosotros nos hablamos tantas veces, ¿no? Y realmente lo que tenemos es que llegar más allá, ¿no? Llegar realmente más abajo. Déjeme traer algunas consideraciones. Yo sé que es mortal escuchar teorías a la hora del almuerzo, pero en fin, es lo que me pusieron. Y además, yo le voy a recomendar unos instrumentos de trabajo. Yo no pienso así responder a tantas cosas en 20 minutos. Esta página es mi página web. Ustedes pueden poner Google o en Google o en otro, le ponen mi nombre, Ladislao Dobor, ya encuentra mi página, ¿no? Quien tiene dificultad, llame a su hijo, que en un instante le resuelve el problema, ¿no? Yo lo llamo de hijoware, ¿no? Sonware. Funciona, ¿no? Todos los trabajos aquí, todos los estudios están en Creative Commons. Tenemos una red de profesores que disponibilizan toda la producción científica online porque queremos que se lea y queremos transformar un poco el mundo. Ahora con el Instituto Paulo Freire estamos organizando una red mucho más amplia para todo Brasil. En poco tiempo vamos a invitar gente de todo el continente ahí, ver si hacemos, digamos, un acceso mucho más ágil a ciencia transformadora para todos, ¿no? Yo quedé muy feliz con el título general de la conferencia porque es esto, ¿no? Estamos en una era en que el eje transformador económico no es la materia prima ni el trabajo físico, es el conocimiento, ¿no? Es ese aparatito que tenemos todos por aquí. Aquí puede tener unos 5% de trabajo físico y materia prima, 95% es tecnología, design, ¿no? Pensamiento, son ideas. Ideas tienen esa característica. Yo soy economista, en fin, felizmente. En fin. Si yo le paso mi reloj, eso aquí es siglo pasado, ¿sí? Industria. Yo me quedo sin reloj, yo digo, mi amigo, ese es mi reloj. Si yo le paso una idea, yo continúo con ella. Bueno, piense lo siguiente, como orden de magnitud, 75% del valor de los productos hoy día no es una cosa que se agota, materia prima, en fin, cosas, sino cosas que se reproducen, ¿no? Que es un fluido llamado conocimiento. La oportunidad de generalizar los procesos de desarrollo se expande de manera absolutamente fenomenal. Yo cuando veo como en Kenia analfabetos hacen sus negocios, pequeños agricultores, ¿no? Con sus teléfonos celulares, en fin, una cosa. Y en esa década eso va a llegar a todos, no hay cómo, ¿ya? O sea, hay un desplazamiento. Yo como economista, todo lo que estudié es que economía es alocación racional de recursos escasos. Bueno, conocimiento no es escaso. Después que se produce puede circular por todo el planeta, ¿no? Claro, habrá siempre gente poniendo ahí royalties, patentes, intentar impedir. ¿Cómo? Una cosa que se generaliza no se puede cobrar, es muy difícil, hay que colocar peajes, ¿no? En fin, puntos de cobranza. Pero la realidad es que hay una explosión de oportunidades, ¿no? Yo tuve en la premiación de gente en la favela de Antares, en Río de Janeiro. Una favela de Río de Janeiro, ustedes se imaginan, ¿no?
incluso en términos de violencia, ¿no? Pero hecho es que sin mucho respeto por excesivas legalidades, generalizaron acceso banda ancha, internet. ¿Ya? Sin vender drogas, ellos están forneciendo servicios de apoyo técnico informático online para gente que tiene dificultades con sus computadoras, están haciendo design, están haciendo un montón de actividades económicas. Y es curioso, en el análisis de ellos, yo hice una serie de intercambios con ellos, ¿no? Ellos dicen, antiguamente nosotros teníamos que esperar que se instale una fábrica para tener un empleo. Y dice el chico, ¿no? Un buen favelado, negrito como se debe, ¿no? Creativo, joven, ¿no? Dice, nosotros, con información, somos iguales. Dice él a una platea muy desigual, digamos así, ¿no? ¿Ya? Que es interesante, ¿no? O sea, hay una gigantesca avenida que se abre. Esa favela realmente llevando vuelo en términos económicos, ¿ya? Aprovechando el hecho que el bien conocimiento, como no es un bien rival, cuanto más circula, más enriquece a todos y genera dinámicas colaborativas y no competitivas. No es que se va a sustituir una bella colaboración en vez de la competición, pero se va a equilibrar. Bueno, yo estoy tomando esa idea a partir de eso. Un montón de gente sabe que ahora el MIT trabaja con el Open Courseware, ¿no? Son 2.000 cursos gratuitos. Hicieron el balance de pocos años, tuvieron más de 50 millones de textos científicos distribuidos por el planeta. Imagina el enriquecimiento general del planeta que eso genera. Y se pregunta a los profesores, pero la gente lo está leyendo sin pagar. Bueno, no pagan, pero lo leen, ¿no? Yo, solo para dar un ejemplo, la Universidad de California pidió un artículo, ¿no?, sobre la nueva generación intelectual en Brasil. Bueno, después lo publicaron, mandaron un email diciendo felicitaciones, se publicó su artículo. Yo, bueno, me gustaría leerlo, ¿no? Ahí me mandan un link y yo puedo leer mi artículo por $25, ¿no? ¿Ya? Lo llaman propiedad intelectual, ¿no? Derecho de autor. O sea, y más, si no es así, un jaleo, ¿no? Porque es por 24 horas, ¿no? Si quiero leerlo mañana, yo pago otra vez 24 horas, ¿no? Otra vez $25. O sea, yo no estoy queriendo aquí resolver el problema de la propiedad intelectual, sino que traer lo que me parece clave, que es una idea que el desplazamiento de los puntos de referencia, de todo que pensamos, gestión, gobernanza, empleos, producción, valor económico, etcétera, se está desplazando con mucha rapidez, ¿no? Nosotros, naturalmente, en fin, sobre todo la parte de cabellos blancos, ¿no? Estudiamos en la era fabril, siglo XX, ¿no? En fin, y los referenciales se están desplazando con mucha rapidez, ¿no? Déjeme tomar otro punto que me parece que son las oportunidades históricas, digamos, del momento, ¿no? Yo veo el poder de los grandes grupos financieros mundiales es absolutamente fenomenal. Hoy día son 147 grupos. Hoy día, por primera vez, tenemos el mapa del poder financiero mundial. Ya son 147 grupos que controlan 40% del sistema mundial. Es poder, sí, pero al mismo tiempo es mucha vulnerabilidad. Ahora con la crisis es la parte positiva, se está descubriendo cómo funciona esa vaina. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora las cifras para Brasil, plata ilegal puesta en, ¿cómo se dice?, paraísos fiscales. En Brasil son 520 miles de millones de dólares. Simpático, ¿no?
Ya se puede financiar tantas cosas, ¿no? Para toda América Latina. Tenemos las cifras, están ahí también el estudio, todo el referencial. Son estudios sumamente serios de la gente de McKinsey. El estudio sobre 147 grupos es del Federal Swiss Institute of Technology. En fin, estamos empezando a entender. Hay una fragilización de esa parte, ¿ya? Y hay mucho más gente pensando cómo repensar el uso de los recursos. Y la reapropiación, un sistema como Prosper en Estados Unidos salió completamente de los bancos y hace un sistema de crédito entre personas, grupos, pequeñas empresas, directamente online, por Internet. Es muy fácil saber quién es quién por Internet, entonces la cosa funciona como comunidad, ¿no? Y con toda la crisis financiera ellos no tuvieron ningún problema, ¿no? Interesante el comentario del tipo que creó Prosper, que se llama esa red bancaria. Él dice, la actividad bancaria es esencial, el banco no. ¿Me está entendiendo? O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir desplazando una serie de visiones, ¿no? Y ir identificando oportunidades. Yo junto con Ignaz Sachs, que es un gran nombre mundial sobre la sustentabilidad, y con Carlos López, que es subsecretario general de Naciones Unidas, ahora dirige la Comisión Económica para África, ¿no? Un africano brillante, ¿no? Hemos hecho un documento que se llama Crisis y Oportunidades. Y es también un blog, que lo ven ahí, Crisis y Oportunidades, ustedes clican ahí, tienen un conjunto de las propuestas que están surgiendo de cómo ese proceso crítico puede sugerir nuevas visiones. En la realidad, las cosas están cambiando con una rapidez a la cual no estamos acostumbrados. Nos quedamos naturalmente bastante confusos, pero en la línea de las oportunidades, ese poder que se desarticuló por exceso de poder, por exceso de plata, ¿no? En nivel mundial, abre las oportunidades para otro surgimiento. Yo cuando veo, claro, yo soy de una generación que leo mucho a Prebisch, en fin, la CEPAL era, ¿no? Yo ahora leo a Alicia Bárcena, me da la misma impresión de que tenemos un norte, ¿no? Yo creo que el libro del estudio de la CEPAL, La Hora de la Igualdad, tiene que ser lectura de nosotros todos, ¿no? Porque, y no habla solo porque la desigualdad y hay los pobres, ¿no? Porque estamos cansados de eso, ¿no? Sino que van directo, por ejemplo, a la estructura de la política fiscal. Nosotros queremos desarrollar desarrollo local. Bueno, yo veo Suecia. Suecia tiene una carga tributaria del orden de 60%, muy elevado los tributos. Pero 72% de los tributos, en la decisión de uso se hace en la ciudad localmente. 72%. Brasil 15%, Guatemala 4%. ¿Ya? O sea, son ejes centrales, porque como la población se urbanizó, los problemas de nuestro cotidiano están ahí, la educación, calidad de la calle, seguridad, riqueza o pobreza cultural de nuestra ciudad, todo eso se puede decidir y manejar mucho más racionalmente a nivel local. ¿Ya? Ahora sí nosotros tenemos tan poca plata a nivel local, fue mencionado aquí, ¿no? Que se dice lo local todo bien, pero la plata no se transmitió, ¿no? El estudio de la CEPAL va directamente, el nuevo pacto fiscal necesario, por ahí va los problemas, esa cosa que no nos gusta a nosotros nunca, que es de la política, ¿no? Pero la política en la raíz, concepto de polis, ¿no? Tenemos que volver a ella, si no. O sea, yo creo que, y además un poco de crisis en el norte puede no ser tan mal así, ¿no? Porque nos estaban tanto tiempo enseñando cómo se debe hacer las cosas, ¿no?
Vamos a descansar un poquito, ¿no? Por lo tanto, tenemos un ritmo de cambio. El ritmo de cambio me gustaría mucho que ustedes se interesaron. Es un ensayo mío que se llama Democracia Económica. En la línea de lo que Pamela estaba diciendo, ¿no? Yo me acordé que ella dice, sin democracia eso no va a funcionar. Pero a mi juicio, sin democracia económica no funciona. Porque eso de decir que nosotros somos democráticos porque a cada 2 años o a cada 4 años ponemos un papelito en una cajita o el equivalente electrónico, eso simplemente no funciona, ¿no? O sea, tenemos que tener sistemas en esa sociedad compleja mucho más ágiles, digamos, de participación organizada de la sociedad, ¿no? Yo creo que el problema central nuestro en la realidad es gobernanza. Aldaísa Sposati, con quien yo trabajo bastante, trabajamos juntos administrando, yo fui 4 años secretario de la ciudad de São Paulo, no es fácil, ¿no? Ella usa la expresión de el proceso decisorio. Vean bien, mi ciudad, São Paulo, tiene un PIB per cápita, producto per cápita de 30.000 reales, o sea, $15.000. Es una ciudad muy rica. Pero uno cuando mira, vivimos con aguas negras por toda parte, con el cambio. Una ciudad como esa es tan rica, ¿no? São Paulo, ¿no? El centro. La parte más rica del río Pinheiros, ahí se venden habitaciones a 14 millones de reales, ¿no? 7, 8 millones de dólares. Pero tiene que estar con aire acondicionado todo el día y ventanas cerradas, porque viene el olor de Río Pinheiros, ¿no? De las aguas negras allá. Es curioso eso, porque yo no estoy queriendo resolver el problema de esa gente, pero sí pensar lo siguiente. ¿Cómo es que nosotros encontramos 14 millones para un apartamento para esa gente y no encontramos plata para limpiar la porquería que ellos mismos producen, ¿no? Que va directamente al río, ¿no? Nosotros tenemos en São Paulo, todo día van 6,5 millones de personas al trabajo, ¿no? Gran parte van de automóvil, ¿no? Promedio de São Paulo, 2 horas 43 minutos al día en el tránsito. No estás trabajando, ni estudiando, ni con los hijos. Por lo contrario, ¿no? Estás gastando 14 kilómetros por hora. Es nuestro promedio automóvil, que es más o menos el promedio de los caballitos y las del inicio del siglo pasado, ¿no? Pero ¿con qué confianza? Y la publicidad es maravillosa, ¿no? Porque están pasando el chico con aquel carro, ¿no? Y hay a esas mujeres con miradas orgásmicas, ¿no? Viendo así como, ¿no? Es que uno no se da cuenta, de cierta manera, a qué punto nos están haciendo de idiotas en todo ese proceso. Porque para una ciudad paralizarse por exceso de medios de transporte, francamente, París, cuando hizo su sistema de metro, me gusta mucho andar en París, yo ando de mano en los bolsillos porque, en fin, estoy siempre a pie a distancia de una estación de metro. Es la libertad y reducción radical de costos, lo que yo llamo el cálculo de la productividad sistémica del territorio. Porque el PIB aumenta porque estamos gastando más carros y más gasolina. Mi problema es lo siguiente: ¿cómo es que nosotros, ahora poco, elegimos una secuencia de alcaldes que lo que hacen es más puentes, más espacio para carros, cosas del género, ¿no? Bueno, para cerrar con esa idea, ¿no? Yo hice ahorita, bueno, tomar aquí también un estudio de cómo se pagan las elecciones en Brasil y en otros países, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Nuestro Congreso en Brasil tiene lo que se llama bancada ruralista.
casi un tercio del Congreso, es financiado por Cargill, Monsanto, Bunge, en fin, Midland, en fin, ese. Después tenemos la bancada de senadores y congresistas de los automóviles, de las grandes constructoras, ¿no? De los bancos, de la grande media. ¿Y dónde está la bancada del ciudadano, caramba? O sea, en la realidad, nosotros, creo yo, volviendo al concepto de Aldaz y Esposati, el proceso decisorio, nosotros no somos sociedades pobres. Tenemos medios financieros, medios tecnológicos, innovación, capacidad, tenemos mucho más gente entendiendo de la ciudad. Pero el proceso político sigue, digamos, en torno de una fragmentación de las decisiones de uso de recursos en torno a intereses estrechos, ¿no? A mi juicio, este eje de ir para una democracia económica es absolutamente fundamental. Ustedes me van a perdonar, yo soy profesor, yo quería recomendar unas lecturas, ¿no? No va a matar nadie, no son cosas así. A pedido de Lula, yo coordiné un estudio que se llama Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Local. Fue mencionado aquí, me quedé muy contento de esa visión, ¿no? Son 89 propuestas de cómo destrabar el proceso local de desarrollo. Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Local. Está en portugués, por desgracia tal. Hay un librito pequeño que yo pasé aquí, yo hice mi propaganda junto a las chicas aquí con... Disculpen las chicas, pero en fin. Se llama Poder Local, chiquitito, ¿sí? Es simpático. Está todo online en esas cosas. Y por amor de Dios, lean La Hora de la Igualdad, porque es una cosa fantástica, nos ayuda mucho a todos. La pelea es de nosotros todos, ¿no? Nosotros sí tenemos que nos dotar de instrumentos más fuertes para abrir esta discusión. Muchas gracias.